¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Y bueno, mi nombre es Daniel. Y de acuerdo a lo que tenemos planeado, lo que toca estudiar el día de hoy es la lección de Hebreos. Esta carta de Hebreos, particularmente, nadie sabe quién la escribió, nadie sabe, pues ahora sí, quién fue el autor de esta carta. Y así como nadie sabe quién la escribió, tampoco saben a quién va dirigida. Se llama Los Hebreos porque se deduce del contenido que va dirigida a aquellas personas que tienen conocimiento, ahora sí que un conocimiento un poquito más profundo de lo que son las antiguas escrituras o el Viejo Testamento. Va dirigida a esas personas. Como sabrán en otras cartas, se ha visto que se dice a Pablo, apóstol amado, que no sé qué, ¿no? Y va dirigida a, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Roma. Esas cartas tenían ahora sí que un emisor y un receptor, pero esta carta en particular no, obviamente que tiene un emisor y un receptor, pero nadie sabe quién es el emisor, o sea, quién es el autor, y nadie sabe a quiénes va dirigido específicamente. Se llama los hebreos por eso mismo, de que saben de la, ahora sí que tienen conocimiento de Dios, tienen un conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la carta se van dando ejemplos del Antiguo Testamento, para ahora sí que fortalecer la fe en Jesucristo. ¿Por qué quería fortalecer la fe en Jesucristo? Porque en ese tiempo hay que recordar que estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo muerte por andar ahora sí que evangelizando a los demás en nombre de Cristo. Andaban profesando ahora sí que la relación con Jesucristo. Y por esto mero era que los estaban persiguiendo, por esto mero era que los estaban matando, y por esto mero era que muchos estaban abandonando la fe, que decían ya, a chiflar su flauta, yo ya no le entro a eso. ¿Por qué? Porque voy a terminar muerto, ando terminando perseguido y todo esto. Y entonces lo que trata de hacer la carta de los hebreos es avivar el fuego en la fe, alentar a los hermanos a que sigan en la fe. Ellos tuvieron sus propias tribulaciones, ellos tuvieron sus propias cosas. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son esas cosas que te atribulen, o bueno, sí, que te harían dejar la fe? ¿Cuáles son esas cosas que te están tentando a dejar la fe? Que te está diciendo, ya, la neta yo no le entro. ¿Cuáles son esas cosas? A lo mejor son problemas familiares, a lo mejor son, ahora sí que, problemas en la escuela, con los compañeros, incluso con amigos. No sé cuáles son los problemas, solo Dios y tú sabes cuáles son esas tentaciones. Y te digo esto porque todos pasamos por lo mismo. A lo mejor ahorita tú no tienes esas tentaciones, pero las vas a tener. Va a llegar tribulaciones en las que digas, chale, ¿para qué le sigo en el camino de Dios? Para esto, muchos hermanos en ese tiempo se sintieron igual que tú, se sintieron ahora sí que tristones, diciendo, ay, ¿para qué le sigo? ¿Cuál es el chiste de seguir si voy a terminar odiado, repudiado? Me van a hacer bullying, en su tiempo me van a matar. Entonces, eso es la carta, el autor les dice, les escribe esta carta para avivar la fe en Jesucristo y para que no dejaran de creer en Jesucristo. Ahora, el estilo en que se desarrolla la carta de los hebreos es muy interesante. ¿Por qué? Porque el objetivo también además de avivar la fe en Cristo Jesús, es poner a Cristo en lo más alto que pueda haber. Si hay ángeles, Él es mayor que los ángeles. Si estuvo Moisés, Él es mayor que Moisés. Si hay sacerdotes, en este caso pastores, en nuestro tiempo pastores, Él es mayor que cualquier sacerdote, Él es mayor que cualquier pastor. Y si hay, ahora sí que por lo mismo, había sacrificios, en ese tiempo todavía había sacrificios, decía, Él es el mayor sacrificio que hay. Lo que trata de hacer la carta de los hebreos o el autor de esta carta es poner a Jesús en lo más alto, magnificarlo, magnificenciarlo, ahora engrandecerlo, pues, ponerlo en lo más alto que hay. Si lo
prácticamente diciendo, si comparas a Jesús con él, Jesús sale ganando. Es lo que trata de desarrollar esta carta de Hebreos. Por ejemplo, en la primera parte habla sobre el Hijo superior a los ángeles, que va del capítulo 1, versículo 1, 5 al capítulo 2, versículo 18. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? O cuál es la finalidad de tratar de comparar a Jesús con los ángeles. Los ángeles, como bien sabemos, son los que portaban el mensaje de Dios a los profetas, a los hombres. El más típico que conoce todo el mundo fue el que un ángel le avisó a María que iba a tener un hijo y que el cual le tenía que poner, ahora sí que el nombre, pues el de Salvador, ¿no? El de Jesús. Ese es el ejemplo perfecto o el ejemplo que más conocemos en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir aquí el autor? Trata de decir que los ángeles son los mensajeros de Dios, pero Jesús como tal es superior a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mensajero perfecto. Si los ángeles traían buenas nuevas, Jesús traía una todavía mejor. Si los ángeles traían buenas noticias, Jesús traía una mejor noticia que la que cualquiera. ¿Y cuál fue esa noticia? Que nosotros podemos ser salvos por Él, por lo que hizo. Los ángeles, aquí hace la comparación con los ángeles y da ejemplos del Antiguo Testamento donde dice, tú pusiste a los ángeles por debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es más alto que los ángeles. Si de por sí nosotros humanamente tenemos a un ángel acá, Jesús lo tenemos que tener todavía más para acá. Muchas veces por eso mismo de que voy a usar la palabra normalizar, de que normalizamos a Jesús, de que Jesús esto, Jesús aquello, ya no se nos hace tan fascinante muchas veces. En cambio, si decimos es que un ángel se apareció, alabado sea el ángel, casi andamos diciendo. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que exaltar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mayor que los ángeles. Él es el que trae el nuevo mensaje. Él es el que trajo el nuevo pacto. El nuevo pacto que se venía desde los profetas prácticamente ya hace muchísimos años. Él es el pacto en sí mismo. Él es el nuevo mensaje. Él es el mensaje. Los ángeles traían el mensaje. Jesús es el mensaje como tal. Y vino a nosotros con ese mensaje. Entonces, por esa razón tenemos que decir, hay que seguir en las manos de Dios, y por eso mismo de que es todopoderoso, ¿a quién vamos a socorrer? En Sodoma y Gomorra, si se acuerdan, el personaje principal acudió acudió a los ángeles para su protección y para que lo cuidaran de los violentos que estaban por ahí. Jesús, como mayor que los ángeles, como es mayor que los ángeles, tenemos que socorrer a Él. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Él es el que trae los mensajes más padres, por así decirlo, de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que acudir, no a pedirle ayuda a los ángeles, sino pedirle ayuda a Jesús, pedirle ayuda a Dios, pedirle socorro a Jesús. Luego hace una comparación de Jesús con Moisés. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace la comparación de Jesús con Moisés? Bueno, lo dice explícitamente. Moisés se encargó de liberar al pueblo de Israel, de liderarlo, e inclusive de construir un tabernáculo, de construir el arca del pacto, y prácticamente lo que trató de hacer Dios con Moisés es enseñarle al pueblo lo que deberían de hacer. ¿Y qué fue lo que les prometió? Les prometió la tierra, válgase la redundancia, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Eso es lo que les prometió. Sin embargo, los israelitas no creyeron o no tuvieron ya la fe en Moisés por lo que le había dicho Jehová. Ya no tuvieron la fe. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Como hubo rebelión, Dios se encargó de que prácticamente toda una generación anduviera 40 años en el desierto y además murieran en el desierto, no llegaran a pisar la tierra prometida. Esa fue la causa de la rebelión. Ahora, ¿cuál es la comparación con Jesús? Bueno, aquí lo que el autor trata de decir es que Moisés hizo el tabernáculo y todo eso, ¿no? Se dedicó a hacer ahora sí que las alabanzas a Dios y todo esto.
Ahora, ¿qué es Jesús frente a Moisés? Bueno, pues Jesús es el creador del universo. Él estuvo ahí antes del nacimiento de Moisés. Jesús estuvo ahí cuando fueron creados los mares y la tierra. Jesús estuvo desde el principio. Él fue el que creó todo esto. Él fue el que nos creó. Entonces lo que está diciendo es, no solo construyó un tabernáculo, no solo construyó un edificio, construyó todo un universo para la alabanza y exaltación de Dios. Esa es la primera la primera comparación, y pues que sale ganando Jesús por excelencia, ¿no? ¿Cuál es la segunda? Y más peligrosa. ¿Vas a rebelarte contra lo que Él te manda? Como vimos con Moisés, el pueblo se rebeló contra Moisés. ¿Y qué les pasó? 40 años en el desierto y una generación perdida ahí en el desierto. ¿Qué va a pasar si nos rebelamos a Jesús, que es el creador del universo, nuestro Señor, nuestro Rey? ¿Qué nos espera a nosotros? Porque a ellos les prometió la tierra prometida y llegaron los que creyeron. Pero aquí con Jesús, ¿qué nos está prometiendo? Te has de preguntar. Nos promete vida eterna. Nos promete una patria celestial. A ellos les prometió una tierra en el mundo. A nosotros nos está prometiendo una tierra en la patria celestial. Nos está preparando una morada ahí en la patria celestial. Eso es lo que nos promete Dios. Eso es lo que nos dice: sigan en mis caminos, que las cosas que tienen aquí son perecederas, pero en cambio la morada celestial va a ser eterna. Y no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber felicidad. Eso es lo que te promete Dios, lo que te promete Jesús. Y entonces aquí es donde te pregunto, ¿te vas a rebelar contra Jesús como lo hicieron los israelitas contra Moisés? Aquí, si te rebelas contra Jesús, ¿qué es lo que te va a esperar? No te va a esperar 40 años en el desierto, va a ser algo peor. No te va a esperar ahora sí que una muerte en el desierto, te va a esperar lo que le sigue a la muerte. Entonces aquí dice el autor, hay que tener cuidado en querer rebelarnos con lo que Dios nos anda mandando, con lo que Dios nos anda diciendo. ¿Por qué? Porque sus promesas son maravillosas, son mejor que las que le hizo al pueblo de Israel con Moisés. Son mejores que esas. A ellos, como les dije, les prometió tierra en el mundo, les prometió una tierra que fluye leche y miel. A nosotros nos está prometiendo una tierra fuera de este mundo, una tierra eterna, una tierra donde podemos estar todos juntos alabando a Jesús, alabando al Señor y tenerlo frente a nuestros ojos. Eso es lo que nos promete Dios, y lo que dice aquí la carta es: ¿ustedes se van a rebelar contra Jesús? Aguas con aquellos que ahora sí que prácticamente ni siquiera lo piensen, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a estar canijo rebelarse, y luego para arrepentirse, ya estando muerto, ya no hay vuelta atrás, y dices: caray, debí seguirlo cuando tuve su tiempo, debí seguirlo cuando tuve tiempo, debí seguirlo cuando debí seguir, cuando debería hacerlo. Luego viene una comparación de Jesús con el sumo sacerdote. En esos tiempos todavía había sumos sacerdotes, había todavía sacrificios para Dios. ¿Y cuál es la comparación que hace aquí la carta de Hebreos en relación de Jesús con un sumo sacerdote? Bueno, pues un sacerdote era el que prácticamente tomaba los sacrificios de las personas, o bueno, las ofrendas mejor dicho, y este sacerdote las sacrificaba. ¿Para qué? Para limpiar el pecado que tenían las personas, e inclusive él sacrificaba corderos para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Para limpiar su propio pecado. Entonces, este sacerdote pues prácticamente se encargaba de eso, de recabar las ofrendas y sacrificar a los animales. ¿Para qué? Para limpiar el pecado de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Era un mediador prácticamente. Entonces, ¿cuál es el chiste, o cuál sería la comparación con Jesús? Bueno, la comparación que hace aquí es que Jesús prácticamente, él es un sacerdote que va a hacer el sacrificio para que nuestros pecados sean limpios. Algo que se me pasó decirles y que se los digo, es que en aquellos tiempos tenían que hacer un sacrificio diario. ¿Por qué? Porque diario pecaban.
Entonces diario tenían que ir al templo o inclusive cada año tenían que hacer un sacrificio. Cada día tenían que ir al templo a dar sus ofrendas para el sacrificio, a dar sus animales para el sacrificio. Ya que estaban dadas, los sacrificaba el sacerdote. Inclusive aprovechaba para meter su animal y también sacrificar para limpiar sus propios pecados y para limpiar los pecados de todos los demás. Aquí la comparación que hace Hebreos, la carta de los Hebreos, es Jesús también es un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él va a ser el sacrificio para limpiar los pecados. Y no es necesario que se hagan todos los días, cada año, sino simplemente es una sola vez. ¿Y con qué sangre? Con el Cordero perfecto, que era Él mismo. Él no necesitaba hacer un sacrificio para limpiar su propio pecado. ¿Por qué? Porque Él era perfecto, Él no tenía mancha. Nosotros somos los que necesitamos el perdón de pecado, nosotros somos los que necesitamos esa limpiadita. Y si estuviéramos en esos tiempos, tendríamos que ir cada día con nuestro becerrito a matarlo, a ofrendarlo a Jesús, a ofrendarlo al Señor en sacrificio para limpiar nuestros pecados. Jesús por Jesús ya no tenemos que hacer eso. Jesús fue quien nos limpió de nuestros pecados. Jesús se sacrificó a sí mismo y lo hizo, a lo mejor sí con temor. ¿Por qué? Porque se volvió humano, con temor, pero haciendo la voluntad siempre del Padre. Y esto, pues, imagínense, tú haces algo por alguien y de repente este cuate, pues, te dicen, está bien lo que dice, pero pues ahí nos vemos, ¿no? Que sea un desgraciado, uno que no te dé ni siquiera las gracias por lo que hiciste por ti. Imagínate, tú encuentras a tu amigo y todo esto, ¿no? Al cual tú quieres mucho. Entonces ves que está pasando por problemas y tú le das la solución acá, chido, por tu conocimiento y tu sabiduría. ¿Y qué va a pasar? Y en vez de que te lo agradezca, ¿qué puede ser? Que sería lo más lógico. ¿Qué hace? Dice, gracias compa, lo necesitaba, ahí nos vemos. Y ya. O sea, imagínense hacer todo por una persona. Imagínense dar todo por una persona. Hacerlo casi lo imposible por una persona. Y que esta persona no lo aprecie. Aquí prácticamente es lo que hizo Jesús. El sumo sacerdote es Él. El mayor sacrificio que pudo haber hecho Jesús es dar su vida por nosotros. Solo una vez para perdón de pecados eternamente. Y nosotros, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Lo negamos. Ni siquiera le damos las gracias por eso. Entonces lo que trata aquí Hebreos de decir es, aguas con lo que hacen con su vida. ¿Por qué? Porque estarían negando la sangre preciosa que fue derramada por ustedes, la sangre preciosa, en señal de aquel sacrificio perfecto para su perdón de pecados, y ustedes ni siquiera le darían las gracias por eso. ¿No valdría la pena prácticamente sufrir por aquella sangre preciosa que fue derramada? ¿No valdría la pena cada momento, cada instante de sufrimiento si es por su causa? Eso es lo que prácticamente trata de relatar esta carta. Luego viene lo que hace una comparación hace lo que es Jesús como el mediador, Jesús como mediador de un nuevo pacto. El viejo pacto pues prácticamente era con Abraham, con todos sus hijos, pero Jesús es el nuevo pacto. ¿Cuál era ese nuevo pacto? El pacto anterior era sacrifícamelos y ya, y estarán libres de pecado, pero con Jesús es un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El único sacrificio que se necesita, como les dije, es el de Jesús. Y ese nuevo pacto ya no lo va a escribir en las tablas de piedra, ya no va a escribirlo en tablas, en tablas de piedra. Dice Jesús, dice en la Biblia, lo voy a escribir en sus corazones y en sus mentes, y nadie va a tener que preguntar a su hermano quién es Jesús o quién es el Señor. ¿Por qué? Porque también lo va a conocer por su corazón y su mente. Ese es el nuevo pacto. Jesús es el nuevo mediador. No hay otro mediador en la tierra. Muchos dicen, alguna vez oí por ahí de una vecina que es muy católica, que el Papa es el mediador entre Dios y los hombres. Y yo así de, híjole, mijita, pues como que no, ¿eh? ¿Por qué?
Porque pues si ese fuera el caso de que, les digo, es lo que dijo mi vecina, si ese fuera el caso de que el Papa fuera el mediador entre los hombres, pues cuál fue el propósito de que Jesús viniera, cuál fue el propósito de que Jesús diera su vida por ello. Entonces hay muchas veces somos ignorantes y pensamos que cualquier mediador va a ser nuestro pase de boleto, nuestro para la vida celestial, para poder ver a Jesús, y no es cierto. No cualquiera es el mediador entre Dios y los hombres. El único mediador es Jesús. Por eso vino a darnos ese mensaje. Por eso vino a darnos esas promesas. Por eso vino a dar su sangre por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador. Por Él nos podemos acercar a Dios. Antes que a lo mejor antes no podríamos hacerlo. Pero por Él y por su sacrificio, ahora podemos acercarnos a Dios. Por Él es el único mediador. Él es el único que merece que nosotros nos acercamos a Él. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Para adquirir esas promesas. Para adquirir todo lo que Él nos promete. Y entonces, aquí es donde les pregunto, si todo esto no vale la pena, pues entonces, ¿qué vale la pena? Vale la pena sufrir. Luego, por último, viene una parte que dice que hay que poner los ojos en Jesús, que va del capítulo 12 al versículo 29. ¿Qué es esto de poner los ojos en Jesús? A pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que venga, tienen que poner los ojos en Jesús, tienen que tener fe. ¿Qué es la fe? Lo dice aquí en Hebreos 11, que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción, más bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces no vamos a saber qué es lo que nos espera en el futuro, pero Dios nos dice, van a tener morada celestial, van a tener una patria celestial. Entonces nosotros por fe tenemos la certeza de lo que esperamos. Y muchas veces no vamos a ver a Jesús como tal. Aquí en nuestra vida terrenal no vamos a verlo, inclusive no vamos a poder ver ahora sí que la cara del Señor. ¿Por qué? Pues estaríamos muertos. O sea, porque Él es tan santo que nuestras impurezas pues prácticamente nos llevarían a la muerte. Si nos acercamos y si los viéramos como tal, moriríamos. Entonces, ¿cuál es la convicción? La convicción de lo que no vemos. Muchas veces es que si tú no ves a Dios, ¿por qué crees en Él? Ese es un argumento muy típico y a veces es muy pésimo. Es porque simplemente, aunque no lo vea, yo tengo fe. ¿Qué es eso? La convicción de lo que no se ve. Yo sé que hay una tierra prometida. Yo sé que hay una patria celestial. No la puedo ver ahorita, pero la veré si sigo en el camino de Dios. Y esto es lo que trata de decir en la carta de los Hebreos. A pesar de todas las tribulaciones, tienes que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Esto no va a hacer que de la noche a la mañana van a cambiar tu situación, va a haber menos problemas, ¿no? Inclusive hasta va a haber más, ¿no? Pero tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos recompensa aquí en la terrenal. Nosotros esperamos nuestra recompensa allá en la patria celestial, una vida eterna. Y muchas veces esto mismo se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque aquí todo esto lo tenemos a la mano. Lo podemos tocar, podemos saber qué es lo que queremos. Pero por lo mismo de que muchas veces no podemos ver lo que Dios nos promete, dejamos de creer. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero tenemos que tener fe. Y esta carta a los hebreos es eso. Alentarlos a que sigan los ojos en Jesús. Que a pesar de que vengan las tribulaciones, a pesar de que venga incluso la muerte, nosotros tenemos que seguir firmes. ¿Por qué? Porque todo esto es pasajero. Incluso nuestra vida es pasajera. Pero la morada en la patria celestial, el ver a Jesús va a ser de por vida, va a ser eterno. Eso nunca se va a acabar. Y eso es lo que nos invita a seguir en esto, a seguir en la vida cristiana. ¿Cuál es esa vida cristiana? Viene en el versículo 13, que es: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque ellos algunos sin saberlo hospedaron a ángeles.
En las clases pasadas vieron lo que fue la carta de San Pedro, la divina naturaleza, que es agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y todo eso. Tenemos que tener esa vida cristiana. ¿Por qué? Porque sólo así nos vamos a acercar a Jesús y sólo así podremos estar en la presencia de Dios y tener una fe firme y fuerte. Tenemos que tener esa fe firme, que a pesar de que muchas veces, aunque tengamos la fe y los ojos en Jesús, no va a arreglar las situaciones en nuestra vida cotidiana, nosotros tendremos por esperanza y por fe que Él nos va a dar un reposo y que Él nos va a dar paz a su debido tiempo. A lo mejor aquí no, o inclusive sí aquí, pero dentro de un año, de un mes, de una semana, inclusive de un día, quién sabe. Dios tiene sus planes para cada uno. Y así como Dios tiene sus planes, tú tienes que permanecer en la fe. ¿Para qué? Para mantenerte firme en lo que Jesús te ha dicho, en lo que Jesús te ha prometido, en lo que Dios te ha prometido. Por eso dice, si después de todo esto ustedes quieren renunciar, pues ya saben a lo que se atienen. Si después de todo esto que les ha contado la carta de Hebreos dice, pues se quieren renunciar, aguas, porque yo ya les dije, Jesús es mayor que Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es el nuevo sacerdote, Jesús es el nuevo pacto. En cada uno, si negamos una cosa, aguas, porque ahora sí que el precio de negarlo es muy fuerte, es muy elevado. Como les dije, en los israelitas negaron ahora sí que la promesa de Dios con Moisés. ¿Y qué fue? 40 años. ¿A nosotros qué nos espera si la promesa nos viene directamente de Jesús y Jesús nos las dio directamente? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Si Jesús es mayor que los ángeles que trajo un nuevo mensaje, ¿qué nos espera a nosotros? Si lo negamos. Si negamos que Jesús es el mayor sacerdote, pues en ese tiempo, pues ya, estuviste un día pecando y pues ya, pues ya el siguiente dices, me repongo con 2 cabritos. Aguas. ¿Por qué? Porque aquí Jesús lo hizo una sola vez y tienes que tener la convicción de que lo hizo por ti. Entonces, aguas con, ahora sí que con dejar la fe. ¿Por qué? Porque la fe es más preciosa. Tener la fe en Jesús, tener la fe en Dios es más preciosa que cualquier cosa en este mundo. Es lo que habla la carta de los Hebreos. Espero que les haya gustado, espero verlos pronto. Muchas bendiciones, felicidades a todos los que cumplieron años. No sé por qué se me dio por dar a por decir eso. Felicidades a todos los que, pues, bueno, ya se va un año. Cuídense mucho, bendiciones y cualquier cosa que andamos, ¿vale? Cuídense, bye.